Alejandro Magno, conocido por sus hazañas militares y su vasto imperio, tuvo una formación intelectual de la mano de uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Aristóteles. Desde los 13 años, Alejandro fue educado por Aristóteles en Mieza, donde el filósofo le inculcó conocimientos de diversas disciplinas, desde ciencia y ética hasta política y filosofía. Bajo su tutela, Alejandro no solo adquirió un profundo respeto por la cultura y el saber, sino que también desarrolló las habilidades críticas y la visión estratégica que caracterizarían su liderazgo. Aristóteles le enseñó sobre la Ilíada y la Odisea, influenciándolo con los ideales heroicos de Homero, los cuales Alejandro buscaría emular en su vida. Este periodo de educación no solo fortificó su intelecto, sino que también influyó en su enfoque hacia el gobierno y las relaciones con diferentes culturas, promoviendo la idea de un intercambio cultural y una administración iluminada de las tierras conquistadas. La formación recibida de Aristóteles dejó una huella indeleble en Alejandro, estableciendo las bases de su ambición y su capacidad para integrar y administrar un vasto imperio lleno de diversidad cultural y complejas dinámicas políticas. En el año 336 a.C., Filipo II de Macedonia fue asesinado durante la boda de su hija Cleopatra, dejando el trono macedonio en una situación delicada. Su muerte marcó un punto de inflexión y colocó a su hijo, Alejandro, en el centro del escenario político. Con apenas 20 años, Alejandro ascendió al trono, rodeado de incertidumbre y amenaza, tanto dentro como fuera de su reino. Inmediatamente, Alejandro se enfrentó a numerosos desafíos: consolidar su autoridad, gestionar la lealtad de las ciudades-estado griegas y repeler las potenciales invasiones extranjeras. Demostrando una habilidad política y militar precoz, Alejandro actuó rápidamente para consolidar su poder. Ejecutó a los posibles rivales y logró la cooperación de la nobleza macedonia, quienes veían en él la continuación del legado expansionista de su padre. Asimismo, su carisma y habilidades personales inspiraron confianza en sus soldados y generaron un temor reverencial en sus enemigos. Este decisivo y veloz accionario permitió afianzar su posición y prepararse para la siguiente fase de su monumental carrera como conquistador y líder. Una vez asegurado el trono, Alejandro se enfrentó a la tarea de consolidar su poder mediante una serie de batallas decisivas que probaron su destreza militar y ganaron la lealtad de su ejército. En primer lugar, tuvo que enfrentarse a las revueltas internas y a las ciudades-estado griegas que cuestionaban su autoridad. Su victoria en la batalla de Quelonea al mando de la caballería compañera demostró su capacidad de liderazgo y estrategia, heredada de su padre, Filipo II. Este triunfo fue clave para asegurar la subordinación de las polis griegas mediante la creación de la Liga de Corinto, bajo su mando. Posteriormente, Alejandro dirigió su atención hacia el norte, reprimiendo rebeliones en las regiones balcánicas, lo que consolidó aún más su control sobre Macedonia y sus alrededores. Estas victorias tempranas no solo fortalecieron su posición como rey, sino que también enviaron un mensaje claro a sus posibles adversarios sobre su poder y determinación. La rapidez y eficacia con la que Alejandro actuó en estos conflictos iniciales establecieron las bases para sus futuras campañas expansivas y consolidaron su reputación como un líder militar formidable y visionario. A medida que Alejandro aseguraba su posición en Macedonia, dirigió su atención a las regiones del norte y las ciudades-estado griegas que permanecían inquietas tras la muerte de Filipo II. Su primera gran acción militar en los Balcanes fue contra las tribus tracias y los ilirios, que se habían rebelado en un intento de aprovechar la aparente debilidad macedonia. Con su característica velocidad y determinación, Alejandro encabezó una campaña relámpago que aplastó a estas tribus, demostrando tanto su pericia táctica como su capacidad para mantener la cohesión de sus fuerzas bajo presión. No contento con esta victoria, Alejandro también intervino en la resistencia griega, enfrentándose a las rebeliones en Tebas y Atenas. Su rápida y decisiva acción en Tebas, donde destruyó la ciudad y castigó severamente a sus habitantes, envió un mensaje contundente a toda Grecia: la hegemonía macedonia seguiría inquebrantable. Estas campañas no solo consolidaron su dominio en los Balcanes y Grecia,
sino que también estabilizaron el frente interno, permitiendo a Alejandro concentrarse en sus ambiciones más allá de las fronteras macedonias. La batalla de Gránico en 334 a.C. marcó el inicio de la gran campaña asiática de Alejandro Magno. Situada en la región de la actual Turquía, esta batalla representó el primer enfrentamiento significativo entre las fuerzas macedonias y el Imperio persa. Con un ejército compuesto predominantemente por la caballería y la infantería pesada, Alejandro cruzó el río Gránico y se enfrentó a los sátrapas persas y sus tropas de mercenarios griegos en un terreno complicado que favorecía a los defensores. Sin embargo, mediante una combinación de audacia, táctica y la capacidad de inspirar a sus hombres, Alejandro logró infligir una derrota aplastante a los persas. Esta victoria no solo demostró la superioridad de sus tácticas militares y el poderío de sus fuerzas, sino que también abrió las puertas de Asia Menor a sus conquistas. Además, consolidó su reputación como un líder audaz e invencible, motivando a sus soldados y sembrando el temor entre sus enemigos. La batalla evidenció su habilidad para manejar situaciones complejas y sentó las bases para sus futuras campañas que llevarían al colapso del vasto imperio persa. En 332 a.C., tras consolidar su control en Asia Menor, Alejandro Magno se dirigió hacia Egipto, un territorio bajo la dominación persa. Los egipcios, descontentos con el gobierno persa, recibieron a Alejandro como un libertador, lo que facilitó enormemente su conquista sin necesidad de una gran resistencia militar. En Menfis, Alejandro fue coronado como faraón y se le rindieron honores divinos, fortaleciendo aún más su autoridad y legitimidad en la región. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, concebida como un núcleo de administración, comercio y cultura griega. Situada en la costa del Mediterráneo, Alejandría estaba destinada a convertirse en una de las ciudades más grandes y prominentes del mundo antiguo. La ciudad no solo simbolizó la extensión del imperio alejandrino, sino que también se convirtió en un puente de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Alejandro empleó arquitectos griegos y egipcios para diseñar la ciudad, asegurando que Alejandría reflejara una fusión de ambas culturas. Esta fundación marcó un hito en su campaña egipcia y subrayó su visión de un imperio cosmopolita y culturalmente integrado. En el año 333 a.C., Alejandro Magno se enfrentó al rey persa Darío III en la crucial batalla de Isos. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en el estrecho paso entre las montañas y el mar en la región de Cilicia, al sur de la actual Turquía, fue determinante para el declive del imperio persa. A pesar de ser superado en número, Alejandro utilizó su brillante táctica militar para aprovechar el terreno a su favor. Dividió sus fuerzas, atacando por el centro con su falange macedonia mientras flanqueaba a los persas con su caballería. Este movimiento desorientó a las tropas persas y casi llevó a la captura del propio Darío, quien tuvo que huir del campo de batalla dejando atrás su familia y su considerable tesoro. La decisiva victoria en Isos no solo demostró la superioridad táctica de Alejandro y la valentía de sus soldados, sino que también marcó el comienzo del fin para el imperio persa, debilitando significativamente su moral y su poder militar. Con su victoria, Alejandro aseguró su control sobre el Asia Menor y allanó el camino para sus futuras conquistas en el corazón del territorio persa, consolidando así su dominio en la región. Después de consolidar su control en Egipto, Alejandro Magno redirigió su mirada hacia el corazón del imperio persa. La marcha hacia el este culminó en la crucial batalla de Gaugamela en 331 a.C., ubicada cerca de la moderna ciudad de Mosul, en Irak. Este enfrentamiento se caracterizó por la magnitud de las fuerzas persas lideradas por Darío III y la destreza táctica del joven conquistador macedonio. A pesar de enfrentar a un ejército considerablemente más grande, Alejandro demostró una vez más su brillantez estratégica. Utilizando un complejo despliegue que incluía la formación en oblicuo y rápidos movimientos de flanqueo con su caballería, logró dividir y desestabilizar a las fuerzas persas. La batalla se tornó decisiva cuando Alejandro identificó y aprovechó una brecha en las líneas enemigas,
dirigiendo un ataque directo que obligó nuevamente a Darío a huir, sellando así el destino del imperio persa. Esta victoria no solo consolidó su fama como un genio militar, sino que también dejó al vasto territorio persa a su merced, marcando el inicio del dominio macedonio en Asia y reafirmando su posición como uno de los más grandes conquistadores de la historia. Las regiones de Bactria y Sogdiana representaron uno de los desafíos más arduos para Alejandro Magno en su expansión hacia el este. Situadas en el corazón de Asia Central, estas áreas estaban dominadas por una población diversa y guerrera que ofreció una resistencia feroz y prolongada. A pesar de sus victorias anteriores, Alejandro tuvo que enfrentarse a una guerra de guerrillas y a la inhóspita geografía que dificultaba el avance de su ejército. Roxana, la hija del noble sogdiano Opiartes, fue tomada como esposa por Alejandro en un intento de consolidar su dominio y pacificar la región a través de lazos matrimoniales, evidenciando su capacidad para combinar estrategias militares con medidas diplomáticas. La campaña en Bactria y Sogdiana fue una prueba de resistencia, tanto para Alejandro como para sus tropas, quienes se enfrentaron a emboscadas continuas y a un enemigo que conocía bien el terreno. Sin embargo, mediante su implacable determinación y su habilidad para adaptarse a distintas condiciones de combate, Alejandro logró finalmente someter estas tierras, extendiendo aún más los límites de su imperio y asegurando su control sobre una región clave para la conexión con el resto de Asia. La campaña de Alejandro Magno en la India representa uno de los capítulos más fascinantes y desafiantes de su carrera militar. En el 326 a.C., después de múltiples victorias y la consolidación de su dominio en Asia Central, Alejandro cruzó el río Indo y se adentró en el territorio indio, enfrentándose al rey Poro en la batalla de Hidaspes. Este enfrentamiento se llevó a cabo en condiciones extremadamente difíciles, bajo las intensas lluvias monzónicas que transformaron el campo de batalla en un terreno fangoso. Poro, con un ejército considerable que incluía temibles elefantes de guerra, presentó una resistencia formidable. Sin embargo, la ingeniosa estrategia de Alejandro, que incluía desplegar su caballería en diferentes flancos para rodear y desorganizar al enemigo, resultó decisiva. A pesar de las adversidades, la victoria de Alejandro no solo le aseguró el control de esta estratégica región, sino que también marcó el ápice de sus conquistas orientales. Admirado por la valentía y dignidad de Poro, Alejandro no solo le perdonó la vida, sino que le permitió gobernar como su vasallo, mostrando una vez más su habilidad para fusionar tácticas militares con diplomacia. Esta campaña consolidó su reputación como uno de los más grandes estrategas de la historia. A medida que el imperio de Alejandro Magno se expandía, comenzaron a surgir problemas internos y desafíos que requerían nuevas políticas y enfoques. Los largos años de campaña militar provocaron un desgaste en sus tropas, tanto físico como psicológico, lo que llevó a ciertos brotes de descontento y motines, como el ocurrido en Opis en el 324 a.C. Alejandro también afrontó la difícil tarea de integrar a una diversidad de pueblos y culturas bajo un solo dominio, lo que lo llevó a implementar políticas de mestizaje y fusión cultural, incluyendo matrimonios entre sus soldados y mujeres persas, así como la adopción de vestimentas y costumbres orientales. Estas decisiones, aunque visionarias, generaron tensiones entre sus oficiales macedonios, muchos de los cuales no aceptaron fácilmente la creciente orientalización del imperio. Además, la introducción de nuevos sistemas administrativos y la designación de sátrapas y gobernadores leales fueron intentos de centralizar su poder y mantener el control, pero no estuvieron exentos de corrupción y abusos de poder. Estas complejidades subrayaron las dificultades inherentes a la gestión de un vasto y diverso imperio, revelando los desafíos que Alejandro tuvo que enfrentar no solo en los campos de batalla, sino también en la gobernanza y consolidación de su dominio. Alejandro Magno regresó a Babilonia en el 323 a.C. con la firme intención de consolidar y administrar su vasto imperio mientras elaboraba nuevos planes de expansión. Reconocía la importancia estratégica de Babilonia como centro neurálgico de su dominio, y comenzó a implementar una serie de reformas administrativas destinadas a fortalecer su control.
Entre sus ambiciosos planes figuraba la creación de una ruta marítima hacia Arabia, así como la preparación de una expedición militar hacia el oeste para continuar su expansión territorial. Su visión de un imperio unificado y multicultural se evidenciaba en sus intentos por fomentar la integración entre sus diferentes súbditos, mediante políticas de mestizaje y la fundación de nuevas ciudades que llevarían el influjo de la cultura helénica a través de sus dominios. Alejandro también aspiraba a establecer un sistema de divinización de su persona, lo cual consolidaría su autoridad y promovería la lealtad entre sus seguidores. Sin embargo, sus planes no llegaron a materializarse por completo, ya que su salud comenzó a deteriorarse, culminando en su muerte prematura a la edad de 32 años, dejando en vilo el futuro de su vasto imperio y abriendo una nueva era de incertidumbre y fragmentación. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. a la temprana edad de 32 años desencadenó una serie de eventos que llevaron a la disolución de su vasto imperio. Sin un heredero claro y con una sucesión disputada, sus generales, conocidos como los diádocos, comenzaron a luchar entre sí por el control de las distintas regiones bajo su dominio. Este periodo, conocido como las Guerras de los Diádocos, provocó una fragmentación del imperio en múltiples reinos helenísticos, cada uno bajo el mando de diferentes comandantes militares. La división resultante eliminó cualquier posibilidad de consolidar el sueño de un imperio unificado que Alejandro había concebido. Entre los territorios más destacados que emergieron de esta fragmentación se encontraban el reino ptolemaico en Egipto, el imperio seleucida en Asia, y los reinos de Macedonia y Pérgamo en Grecia y Asia Menor. La falta de una autoridad central unificadora y las continuas rivalidades y conflictos internos debilitaron aún más estas entidades, poniendo fin a la era de esplendor que Alejandro había inaugurado. No obstante, su influencia perduró, y las ciudades y culturas helenísticas que surgieron a raíz de su imperio continuaron siendo centros vitales de intercambio cultural y científico durante siglos. El legado de Alejandro Magno es uno de los más perdurables y profundos en la historia de la humanidad. A través de sus campañas y conquistas, Alejandro no solo creó uno de los mayores imperios que el mundo haya conocido, sino que también propició una fusión cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente. Su establecimiento de ciudades como Alejandría, que se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, ayudó a difundir el conocimiento griego en toda Asia y el Mediterráneo. Además, la política de mestizaje y la integración de costumbres locales en su administración fomentaron un intercambio cultural que enriqueció tanto a los territorios conquistados como a los conquistadores. La influencia de Alejandro se extendió más allá de su vida, impactando notablemente en áreas como la filosofía, el arte y la ciencia en los reinos helenísticos que surgieron tras la fragmentación de su imperio. Los generales y gobernantes que le sucedieron, los diádocos, continuaron difundiendo la cultura helénica, dando forma al mundo antiguo de manera duradera. Aunque su imperio no se sostuvo en la misma forma después de su muerte, la marca de Alejandro Magno perdura como un símbolo de liderazgo visionario y de la unificación de diversas culturas bajo una misma bandera.